Para mí es un honor poder dirigirles esta conferencia de angiotomografía coronaria, puesto que esta conferencia estaba destinada para quien es una autoridad en el tema, que es el doctor Mario García, que no pudo estar con nosotros. Entonces, sustituir al doctor Mario García en esta posición es un gran honor. Señores, hemos tenido avances en lo que es la angiotomografía coronaria, de modo tal que podemos, gracias a los nuevos aparatos que tenemos, multicortes, en nuestro país tenemos disponibles de 64 cortes, conseguir imágenes tan impresionantes como la que estamos viendo, tanto en reconstrucciones volumétricas como también en reconstrucciones multiplanares en tercera dimensión. Sí, con análisis, con una resolución espacial excelente, una resolución temporal bastante buena que nos permite la definición con mucha precisión de las estructuras miocárdicas. Esto lo conseguimos gracias a estos detectores, a estos sistemas de múltiples detectores. Esto es el conjunto de detectores de una máquina. Aquí tenemos 64 detectores y hemos podido pasar de lo que era la simple cuantificación del calcio coronario con la bien conocida escala del doctor Agatston, allá hay imágenes más precisas, diagnósticas, que nos permiten evaluar pues las arterias coronarias, como vemos aquí. Este es un paciente que hicimos hace 10 días, un señor de 51 años, diabético de 10 años de evolución, con cifras bajas de HDL, un LDL que no está muy alto. Se le hizo una prueba de esfuerzo, tuvimos depresión del segmento ST en cara inferior. Bueno, ¿y qué está pasando con este señor que está completamente asintomático y que le hicimos la prueba simplemente para estratificación? Bueno, pues vemos que su score de calcio está en 469, que es muy alto para una persona de 51 años. Y como vemos aquí, bueno, tenemos una placa calcificada en la arteria descendente anterior. ¿Y qué significado tendrá esta placa calcificada en la porción proximal de la arteria descendente anterior? Pero gracias a las herramientas con que podemos trabajar estas imágenes, pues vemos que esta placa, en primer lugar, aunque está calcificada y aparentemente no podríamos interrogarla, al hacer cortes finos, pues nos damos cuenta de que tiene porciones calcificadas, que en segundo lugar que no tiene estenosis significativa y por lo tanto no necesitamos hacer más nada, pero sí tiene porciones de placas no calcificadas hacia sus porciones más proximales o hacia sus porciones más distales, y más aún, pues podemos analizar en 360 grados, ¿sí?, cómo está esa arteria. Podemos verla no solamente ortogonalmente, sino en todos los grados que querramos, y vemos que las porciones distales de esta placa pues tienen ulceraciones. No son placas muy voluminosas, pero son placas que ya están ulceradas, son placas que se hacen un trombo, pueden producir una angina inestable, un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, y definitivamente este es un paciente que se beneficia de tratamiento enérgico de sus factores de riesgo, porque ya no estamos hablando de que tiene factores de riesgo, y este paciente tiene enfermedad coronaria establecida, ¿sí?, no obstructiva, no necesita intervención. Y ya vemos, como habíamos comentado antes, que las características de las placas vulnerables tienen un núcleo lipídico voluminoso con capa fibrosa delgada. Estos son estudios histopatológicos, se sabe mucho, pero lamentablemente se sabe mucho un día después, ya no podemos hacer nada por la vida del paciente. Y la ruptura de estas placas, sí, que son ricas en lípidos, son las responsables de cerca de las 2/3 partes de los síndromes coronarios agudos. Salió un artículo del grupo de la doctora Renu Birmani en el cual se confirma esto. 2/3 de los eventos vasculares son producidos por placas blandas que se rompen. Otra pequeña proporción son placas calcificadas más estenóticas, que esas se erosionan y en la superficie de esa lesión ya calcificada, que tiene alta velocidad del flujo a través de la estenosis, pues se erosiona y se trombosa. El grupo del doctor Fuster, como vimos en la conferencia pasada, pues ya nos dijo de que la mayor parte de las
de las lesiones responsables de los síndromes coronarios agudos no eran obstructivas, y hay características por ultrasonido intracoronario, por tomografía de coherencia óptica, que nos dicen cuáles son las placas vulnerables, pero que también podemos definir por tomografía computada. Y aquí en el caso de esta sección transversal, vemos un núcleo lipídico de baja densidad, esto es la luz, y tenemos entonces un halo de material de contraste atrás que resalta ese núcleo lipídico, lo cual dice que podemos tener o disección de la placa con paso al medio de contraste posteriormente, o que también tengamos en estas circunstancias un trombo. Las características tomográficas de las placas vulnerables han sido bien definidas. Para los que no estuvieron aquí en la primera sesión, son placas de baja densidad que tienen por ende un alto contenido lipídico, las grasas son menos densas que el agua, flotan, son menos densas también en tomografía, están remodeladas excéntricamente, tienen calcificaciones moteadas, como que son estos puntitos blancos que vemos aquí, pues tienen superficie irregular, y aunque esta es una lesión evidentemente significativa, no guardan relación estas placas con la severidad de la estenosis. La vulnerabilidad no guarda relación. Esto fue demostrado por los estudios del doctor Motoyama y también del grupo de California del doctor Narula, en el cual determinaron cuáles eran las características de las placas tomográficas de los pacientes con síndromes coronarios agudos. Y las más importantes eran su remodelación excéntrica y la baja densidad radiográfica. Eso también, entonces, bueno, todos los pacientes, vamos a seguir los pacientes que tengan placas, que no tengan síndromes coronarios agudos, pero que tengan estas placas, y vamos a ver qué pasa con ellos. Y se vio que a lo largo del tiempo, en primer lugar, en la porción superior de la diapositiva, vemos que el pronóstico es peor. Pero más aún, en estos pacientes, ¿sí?, el riesgo de eventos aumentaba 22.7 veces, ¿sí?, en pacientes que tenían placas con estas características, en comparación, por ejemplo, a pacientes que tenían infarto previo, cuyo riesgo era simplemente de 2.2 veces. Es decir, que la identificación tomográfica de placas con características vulnerables es muy relevante. Placas que, aunque no tengan estenosis, vemos por tomografía, placas que, aunque no en cateterismo no sean identificables, tienen repercusión, señores. Los hemodinamistas luego nos dicen, mira, es una placa que no tiene mayor cosa, te en paz, haga fiesta, señor. No, hay que ver cuáles son las características de estas placas. Ahora bien, importa también la cuantificación de la función ventricular por tomografía. En adición a eso, sí, importa cuántas placas, cuántas estenosis vemos, sí, también importa el número de estenosis. Mientras más estenosis tenemos en este artículo del grupo del doctor Min y un grupo extenso, sí importa, pero también importa la cuantificación de la fracción de expulsión, porque si agregamos una fracción de expulsión deprimida a la enfermedad vascular, pues eso tiene también un efecto pronóstico adverso. En estudios extenso, bueno, si esa persona no tiene placa, el riesgo, la mortalidad, el riesgo de muerte al año es bajísimo en comparación a si tiene placas no obstructivas o placas obstructivas en este registro de 23.830 y tantos pacientes. El estudio ROMICAT-2, publicado en julio de este año en el New England, nos informó, corroborando estudios previos, sí, y estudios que han salido posteriormente, como el CT-STAT, cómo la angiotomografía es útil en los pacientes que llegan a la emergencia con dolor de pecho. Quiere decir eso que debemos hacerle tomografía en nuestro medio, República Dominicana, a todo paciente que llegue con dolor de pecho. No necesariamente, porque esto es útil en sistemas cuyos costos son altos. Y no podemos olvidar que los costos de la tomografía pues están ahí presentes y debemos tomarlo en cuenta en nuestros pacientes. Salió publicado también recientemente, se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología y se publicó hace 9 días en el New England Journal of Medicine el estudio FAME2, el FAMA2,
Se hizo un FAMA 1 que demostró la utilidad de medir la reserva fraccional de flujo en una estenosis. Eso quiere decir que le ponemos adenosina para producir vasodilatación del lecho coronario y medimos la presión media de la arteria coronaria después de la estenosis. Eso lo comparamos con la presión media en la raíz aórtica. Y una reducción de un 80% de la presión media, eso quiere decir que son lesiones que comprometen el flujo. Sí, que lesiones que se van a beneficiar de ponerle un stent, porque usted puede visualmente decir, tienen un mismo grado de estenosis, pero a la hora de hacer la medición funcional no es lo mismo, y eso ya el estudio FAMA 1 lo demostró. El efecto beneficioso es en las lesiones que tienen repercusión hemodinámica, pero caramba, para eso hay que meterle un catéter, sí, y encima del cateterismo hay que pasarle un sensor especial de presión en una guía especial, y todo eso conlleva un procedimiento invasivo y costo. Entonces eso lo podríamos determinar por medio de tomografía computada. Bueno, pues por medio de análisis geométricos de mecánica de fluidos, etcétera, diseñado con supercomputadores, pues parece que sí, puesto que en este estudio, en el estudio de facto, en estudios normales efectuados con tomógrafos de 64 cortes, no con los tomógrafos más nuevos de 128, de 256 o de 320 cortes, sino simplemente tomando la data que adquirimos en un estudio regular sin mayor exposición a radiación, pues podemos definir la repercusión fisiológica, ¿sí?, de una determinada placa coronaria. Estas imágenes son del estudio de facto, y fíjense cómo aquí tenemos placas mixtas complejas proximales que producen reducción del flujo fraccional por tomografía, y que se corrobora con estas lesiones severas que estamos viendo aquí. Y otro ejemplo de una lesión que parece significativa pero que no lo es, y aquí al medir el flujo fraccional, la reserva de flujo fraccional, pues dice que no es una lesión significativa. Esto es muy bello, pero esos son los resultados positivos, porque realmente cuando se hizo análisis de la data, se vio que todavía falta por mejorar, todavía la especificidad del procedimiento, su valor predictivo positivo, todavía le falta un poquito más, pero es una vía por la cual podemos transitar y que podamos agregar a nuestros análisis de tomografía computada. Estamos tratando de reducir las dosis, estamos tratando de reducir la exposición a la radiación, pero mientras menos radiación, menos bonitas van a quedar las imágenes. ¿Por qué? Porque el tejido hace atenuación. Entonces hay que modificar los protocolos de manejo de la adquisición de esa data de computadora, que esos son simplemente números, y eso normalmente se hace con una técnica que se llama de filtrado, retrofiltrado, técnicas de análisis matemáticos, pero aplicando unas nuevas técnicas de análisis que se llaman de reconstrucción iterativa, pues mejoramos notablemente la calidad de las imágenes, como vemos aquí, que con baja radiación de 80 kb, pero aplicando reconstrucción iterativa mejoramos esto. Para finalizar, podemos decir que la angiotomografía coronaria es una herramienta diagnóstica precisa para pacientes de riesgo cardiovascular bajo o intermedio. Si usted tiene un síndrome coronario agudo, señores, ese no se beneficia de una tomografía computada. Ese tiene que ir a cateterismo. No perdamos el tiempo, ni el dinero, ni más radiación y más exposición al contraste llevando la tomografía. Permite un tamizaje rápido y seguro de pacientes con dolor de pecho en el servicio de emergencias. Permite seleccionar los pacientes que necesiten intervención. Permite identificar pacientes de riesgo, ¿sí?, pacientes que tienen enfermedad, y optimizar su tratamiento farmacológico, porque ya no vamos a tratar un factor de riesgo, una probabilidad, sino que vamos a poder tratar un paciente con enfermedad definida, aunque no obstructiva. Nos permite identificar patologías cardíacas no coronarianas, nos permite cuantificar con precisión la función ventricular sistólica y la presencia de patologías extracardíacas. Ahora bien, para tener un buen estudio
o tratar de tener un buen estudio, necesitamos pacientes que estén en ritmo sinusal, que no tengan arritmias, porque un paciente en diferentes fases del ciclo cardíaco nos imposibilita empalmar las imágenes. Entonces vamos a tener imágenes borrosas. Necesitamos una frecuencia cardíaca igual o menor a 60 latidos por minuto. ¿Sí? Necesitamos la cooperación del paciente para sostener la respiración, y si cuando usted va a referir a un paciente, usted le dice, mire, ya le van a decir que usted tiene que tomar aire y lo sostenga sin empujar, eso facilita mucho porque ya el paciente sabe más o menos a qué va, no llega a lo desconocido, que tenga un índice de masa corporal razonable, porque si está más obeso, pues vamos a tener más atenuación de los rayos X. E implementamos para un buen estudio también estrategias para reducir la radiación, como es reducir el kilovoltaje, como es limitar el volumen de adquisición al corazón, ¿sí? Porque si hacemos más volumen de adquisición, cada centímetro implica 1 milisievert más de radiación. Recordemos, una tomografía computada bien hecha con las técnicas de reconstrucción retrospectiva que tenemos, nos implica una exposición de 14 milisieverts. Una prueba de medicina nuclear con Sextamib da 14 milisieverts. Si usamos talio, superamos los 20, casi 30 milisieverts. Es decir, que no es que tampoco debemos tenerle tanto miedo a la radiación de la tomografía, pero desde luego, mientras menos radiación es mejor. Y esto lo conseguimos con la adquisición de imágenes prospectivamente, lo cual esperamos tener disponible en nuestras máquinas en un futuro no muy lejano. Muchas gracias.